por el cambio. ¿Y vos te me entiendes bien? Sí, pero lo que dice. A ver cómo es, pues no me acuerdo. Esta foto está buenísima. Me gusta el Mirá cómo cuello. cambió. Hola, buenas noches. ¿Me ven y me escuchan bien? Sí, perfecto. Buenas noches. Bien, Sí, perfecto. doctora. Porque tuve que cambiar la compu y la otra no sé qué me pasaba que no me entraba el Zoom. Bueno, ¿cómo están? Ustedes están cursando ahora regularmente, ¿no? Van a rendir el primer parcial el viernes, ¿sí? ¿O hay alguien que no rinde y está de oyente? No, el primer parcial lo rendimos el 20 el miércoles. No, Nosotros este esto es viernes. seguridad social. Cursamos los viernes y el primer parcial es este viernes 15. ¿Estamos todos en seguridad social? Sí, doctora. Bien, perfecto. Porque entre que yo a veces estoy media perdida con las fechas, bien, entonces, seguridad social, primer parcial el viernes,
Lo que pasa que en Zárate es el miércoles, por eso nosotros nos avisaron vos de Zárate. estás... ok, perfecto. No sabía que también había de Zárate. Menos mal que pregunté. Ok, hay algunos de Zárate que es el miércoles 20. 20. Bien, perfecto. Sí. Entonces tenemos Loma Centro que rinden ahora el viernes y Zárate que rinden el 20. Perfecto. ¿Y algún oyente que se está preparando para la libre hay? Bien, perfecto. Siempre pregunto porque hay muchas personas que cuando rinden la libre se anotan en estas clases de repaso como para ir preparando la materia. Y siempre está bueno saberlo para ver cómo encarar la clase de repaso. Bueno, ya me conocen, mi nombre es Camila, seguramente me tuvieron en las clases, me presento por si hay alguien que no fue a las 2 primeras clases o que no fue a la primera de Zárate donde estuve. Y lo que vamos a tratar de hacer en esta clase de repaso es, en primer lugar, orientarlos sobre todos los temas que estuvieron viendo ahora en esta primera parte y dejar el último espacio para preguntas, dudas o quienes ya vienen estudiando y tienen alguna duda puntual, poder evacuarlo al final de la clase, ¿sí? De la casa del viejo Tomás. Bien, perfecto. Esperen que voy a silenciar. Interrúmpanme cuando quieran, ¿sí? Lo único que tengan el micrófono apagado, si no van a hablar para que no se escuche el ruido de fondo. Bueno, ¿cómo podemos hacer para estudiar esta primera parte de la materia? Yo no sé si hay alguien que ya recursó o que se anotó en algún apoyo de la libre, porque voy a repetir algo que siempre digo cuando hago las clases de repaso, porque me parece a mí que es la mejor forma que ustedes tienen para poder estudiar la materia. Entonces, si hay alguien que ya me escuchó dar alguna clase de repaso, quizás suene un poquito reiterativo, pero me parece que es la mejor forma de orientar la materia. Nosotros tenemos 10 unidades en nuestro programa, ¿sí? Y esas 10 unidades las podemos dividir, por decirlo de alguna manera, en 3 sectores. Bueno, esos 3 sectores que nosotros los dividimos son la parte histórica, todos los subsistemas como segundo bloque y el último bloque, proceso y procedimiento. En esta primera parte, ustedes tienen que estudiar la evolución histórica, que esa la vieron en las primeras clases conmigo. Después tienen que saber únicamente el subsistema SIPA, ¿sí? De todos los subsistemas que hay, ustedes en el que tienen que hacer foco es en el subsistema SIPA, que incluye también en esa unidad reparación histórica, reciprocidad jubilatoria, todo eso ahora lo vamos a repasar. Y por último, tienen la unidad de movilidad, que esa me gustaría, antes de empezar con el repaso, que me cuenten qué vieron el viernes con la doctora Nicoleta, como para saber dónde repasar y dónde no, porque si no lo vieron y lo repaso, para que no entre en el examen. Mencionó el fallo Chocobar. ¿Solo el fallo Chocobar? No, el Sánchez también, que fue precedente. Mencionó la ley 24.241. Esa es la del SIPA, sí. Nos dijo que teníamos que saber bien el artículo 7. Sí. Después el artículo 21, pero no llegué a anotar la ley. ¿Eso de la 24.241? Porque la 24.241 hay que saberla completa. Lo del artículo 7 es la de la ley 24.463. ¿Por qué? Lo repito ahora, lo digo ahora que estamos en el tema, pero después lo voy a repasar. ¿Qué entendieron por movilidad? Voy a empezar haciendo foco en esta unidad, que es la última que vieron. Después repaso todo, pero para saber qué vieron con la doctora Nicoleta y de ahí repasar. ¿Qué entendieron que es la movilidad o por qué tenemos movilidad nosotros? Porque está garantizada, tengo entendido, en la Constitución. Bien, está en el artículo 14 bis. Bien, ¿y qué dice el artículo 14 bis de la Constitución referido a movilidad? ¿La forma de actualizar las prestaciones jubilatorias? No, justamente lo contrario. La Constitución nos da una pauta, pero no nos dice cómo actualizar. ¿Qué nos dice? Que las jubilaciones y pensiones son móviles.
Móviles, no sé quién lo dijo porque se escuchó muy bajito. El artículo 14 bis, entre otros puntos, dice que las jubilaciones y pensiones van a ser móviles. Bien, que los haberes jubilatorios tienen que guardar relación con los activos. Eso que dice un compañero por el chat tiene que ver con la tasa de sustitución, que también lo vamos a ver, a repasar. ¿Por qué tenemos movilidad? Tenemos movilidad porque vivimos en un país que tiene o que sufre de procesos inflacionarios. Por eso la movilidad no es un aumento. Cuando en los medios de comunicación dice se les da un aumento a los jubilados. No es un aumento. En realidad lo que se les da a los jubilados es una suma que va a equiparar, ¿sí? A equiparar el proceso inflacionario que vive nuestro país. Yo siempre doy el mismo ejemplo como para que lo entendamos desde lo que hacemos hoy en día nosotros. Nosotros tenemos un salario por el trabajo que nosotros prestamos. Supongamos que cobramos 100 pesos. Esos 100 pesos, el gremio del que ustedes tienen, lo que hace es negociar unas paritarias. Y negocian en esas paritarias un reajuste o, dependiendo del gremio, todos usan términos distintos. Algunos usan el término de aumento, pero que está mal usado, porque cuando las paritarias me dan una suma de, por ejemplo, 30% más. Eso en realidad no es un aumento. Eso es un reajuste, es la forma en que nosotros intentamos hacerle frente a la inflación. ¿Cuándo se da un aumento? Cuando yo tengo un ascenso, por ejemplo, o cuando yo voy a mi jefe y le digo, mirá, las paritarias fueron del 30%, pero yo por el trabajo que hago, por la calidad de mi trabajo, quiero que en vez de un 30 sea un 50. Eso es un aumento, eso es el real de un aumento. Todo lo demás lo que hace es ajustarse al proceso inflacionario que vivimos en nuestro país. Por eso nosotros tenemos jubilaciones y pensiones móviles. ¿Qué pasa con el artículo 14 bis? Simplemente lo menciona. Sí, el artículo 14 bis dice las jubilaciones y pensiones serán móviles, pero no dice cómo se va a actualizar. Y esto fue el gran problema, y por eso tenemos tantos fallos, que vivimos en nuestro país durante muchos años. ¿Por qué? Porque dice, las jubilaciones y pensiones serán móviles. Ok, pero no dice cómo se van a ajustar. Después tenemos el artículo 7 de la ley 24463, que creo que lo había dicho Carla o Nancy, no me acuerdo si se me movieron. Alguna de las dos lo había dicho. ¿Quién fue? Yo. Sí, ¿qué dijo la doctora de ese artículo 7? Que teníamos que saberlo. Me parece que Bien. marcaba una distinción, algo distinto. El artículo 7 de esa 24463 nos dice que la movilidad se va a ajustar a lo dispuesto en la ley 24241. Entonces, nosotros de ahí nos vamos a la ley 24241 y tenemos el artículo 32. El artículo 32 de la ley 24241 es el que nos va a decir cómo se van a reajustar estos saberes previsionales, cómo va a ser esa movilidad. Pero, ¿qué sucede? Ese artículo 32 de la ley 24241, ¿en qué año llegó? ¿Se acuerdan? Lo dijo la doctora, ¿cuál fue nuestra primera ley de movilidad? ¿En qué año? En 1904. No. La primera ley de movilidad, mucho más adelante en el tiempo, estuvimos muchos años sin ley de movilidad. 2008. 2008, perfecto, no vi quién lo dijo. Yo, Florencia. Bien, Florencia, en el 2008, nosotros desde el 94 hasta el 2008 no tuvimos una ley de movilidad. ¿Por qué? Porque era un fallo, digamos, era una falla, mejor dicho, del Poder Legislativo. El Poder Legislativo tenía que sancionar una ley que nos diga cómo, porque el artículo 14 bis de la Constitución Nacional lo que hace es establecer el derecho. Las jubilaciones y pensiones son móviles, pero necesitábamos una forma de calcular esa movilidad, porque si no, era un derecho que no se hacía efectivo. Entonces, entre el año 94 y el año 2000, que estuvo la ley de convertibilidad, no
no hubo problema porque no teníamos inflación, ¿sí? Estábamos con el 1 a 1 por la ley de convertibilidad, no estábamos viviendo procesos inflacionarios, pero en el 2001 pasó lo que todos ya sabemos que pasó y empezamos a tener nuevamente procesos inflacionarios. No fue nuevo para nuestro país tener procesos inflacionarios después de que se eliminó la ley de convertibilidad. Antes de que existiera la ley de convertibilidad, el suceso anterior fue la hiperinflación de Alfonsín, ¿sí? No sé si alguien lo recuerda. Y antes de la hiperinflación de Alfonsín había inflación como la conocemos hoy en día también. No sé si el mismo porcentaje o si impactaba de la misma forma en los salarios reales como ahora, pero estábamos acostumbrados a vivir procesos inflacionarios. Tuvimos toda la década del 90 sin proceso inflacionario, entonces esto de que las jubilaciones y pensiones eran móviles, no se veía tan afectado el que no esté regulado. Pero cuando se elimina la ley de convertibilidad y efectivamente empezamos a tener inflación, ¿qué empezó a pasar con los beneficiarios de todo el sistema previsional? No solo jubilados y pensionados, sino también quien percibía un retiro por invalidez, quien tenía una prestación por edad avanzada. Se dieron cuenta que su haber previsional estaba perdiendo contra la inflación. No es ni más ni menos que lo que está sucediendo ahora, ¿sí? Entonces empiezan a presentarse demandas en el fuero de la Seguridad Social, en donde los beneficiarios previsionales le pedían a la Corte que establezca un índice de actualización, ¿sí? El índice de actualización es lo que va a determinar cómo se va a actualizar mi haber previsional. Ese índice de actualización, generalmente, y en todas estas leyes de movilidad que nosotros vamos a mencionar, es un índice combinado. Esto quiere decir que mezcla distintos coeficientes de referencia para decir, bueno, este va a ser el índice, es decir, el porcentaje por el cual se va a actualizar ese haber previsional. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Me explico bien? Sí, profe. Bien, perfecto. ¿Es esto más o menos lo que vieron con la doctora Nicoleta? Sí. Sí, alguien dijo que sí. Perfecto. Entonces, se empiezan a presentar demandas en el fuero de la Seguridad Social con el objetivo de justamente determinar cómo me van a aumentar la prestación, porque el derecho a la movilidad ya lo tenemos. El punto que se va a tratar en todas las leyes de movilidad y en todos los fallos de movilidad es cuánto, ¿sí? ¿Cuánto me van a aumentar? Eso es lo que no está determinado. Entonces, se presentan las demandas y todos estos casos llegaron a la Corte y son todos los casos que ustedes estuvieron viendo con la doctora Nicoleta. Chocobar, Sánchez, Badaro, Elif, actualmente, no, hace 5 años más o menos, estuvo el fallo Blanco también. Digo recientemente porque Sánchez y Badaro son de antes del 2006, entonces Blanco, que es más reciente, decimos nuevo, pero no es tan nuevo, sino que es del 2017. Entonces, todos estos fallos lo que hacían, y esto es lo que ustedes tienen que interpretar de cada uno, es determinar ese coeficiente para dos situaciones, porque la movilidad no solo se aplica para los aumentos futuros, sino también que se va a aplicar para determinar el haber inicial. ¿Cómo? ¿Vieron con el doctor o con la doctora Nicoleta cómo se calcula el haber inicial? PBUPC y PAP, pero ¿qué se tiene en cuenta para esa PBUPC y PAP? Las últimas, ¿qué? Remuneraciones de un trabajador activo. Bien, en actividad. las últimas remuneraciones de un trabajador activo. ¿Cuántas últimas remuneraciones? 20. 120, perfecto. Como dice Carolina, son 120 remuneraciones. 120 remuneraciones que no tienen que ser consecutivas, pero que como mínimo son 10 años. Si nosotros nos vamos 10 años para atrás, son 120 remuneraciones. Si nosotros en esos 120 remuneraciones tenemos baches en esos últimos 10 años, va a ser un poquito más atrás, pero como mínimo son 10 años. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto cobraban hace 10 años y cuánto cobran ahora? Yo me acuerdo perfecto porque hace 10 años empecé a trabajar
trabajaba en McDonald's y cobraba 1.200 pesos la quincena. Imagínense que si a mí me hacen un promedio de las últimas 120 remuneraciones y en una de esas, en ese promedio, me ponen 1.200 pesos, seguramente ese valor no es real al día de hoy. Entonces, ¿qué se hace para calcular eso? Se actualizan las remuneraciones. Se dice cuánto sería hoy esos 1.200 pesos que yo cobraba en la quincena o 2.400 al mes. Dicen, bueno, esos 2.400 hace 10 años, hoy es tanta plata. Y con todas esas remuneraciones actualizadas es que a mí me hacen el promedio para ver cuál va a ser mi haber inicial. ¿Me explico? Bien. ¿Puede repetirlo Sí. y acentuarlo? Sí, obvio. Nosotros para calcular el haber inicial, uno de los puntos a tener en cuenta son las últimas 120 remuneraciones. Pero esa remuneración 120, 118, la 100, si nosotros lo metemos en un promedio al día de hoy, no va a tener un valor real. Es decir, a mí me van a pagar un haber previsional mucho más bajo del que me correspondía. ¿Por qué? Porque vivimos en un país con procesos inflacionarios. Entonces, ¿qué hay que hacer con esa remuneración antigua? Aplicarle un coeficiente, un índice de actualización, para que me diga cuánta plata era esa remuneración de hace 120 meses al día de hoy. Cada una de esas remuneraciones se actualiza y a partir de ahí se hace el promedio. ¿Ahí me expliqué mejor, Irma? Sí. ¿Sí? Sí, gracias. Bien, perfecto. Ahora, esto está muy bien como lo estoy diciendo, la profe tiene razón, pero ¿qué pasa? ¿Quién determina ese porcentaje? ¿Yo, Carolina, Irma, ANSES. Laura? ¿Quién? No teníamos quién lo hacía, no teníamos un valor de referencia. Sí lo hace ANSES, digamos, es ANSES quien lo aplica, pero ¿quién dice cuál es el porcentaje? ANSES no puede, estaba. ANSES tiene que aplicarlo. Pero desde el año 94, más o menos, hasta el año 2008, no teníamos. Entonces, por Claro, ese no motivo, había. la gente iniciaba estas demandas y era la Corte Suprema de Justicia de la Nación quien a través de los distintos fallos determinaba cuál era el índice. No decía el porcentaje, decía el índice. ¿Por qué? Porque el índice va cambiando a lo largo de cada mes. Por ejemplo, nosotros ahora tenemos un índice muy común que es puede ser el ISBIC, puede ser el RIPTE, puede ser el de precios al consumidor, que se va ajustando. Profe, ¿quién decía el índice? ¿Cómo? ¿Quién decía el índice? No, justo La se Corte cortó. Suprema de Justicia de la Nación. Sí, vos presentabas la demanda, había todo un proceso judicial que llegaba a la Corte y la Corte era quien decía, este es tu este va a ser el índice para este mes. Entonces vos tenías que ir a buscar ese índice, cuánto valía en ese momento, cuánto era el porcentaje y aplicarlo. ¿Se entendió mejor, Bautista? Perfecto, gracias. Bien. Entonces, por ejemplo, hoy tenemos índices conocidos como el ISBIC, como el RIPTE, como el índice de precio al consumidor. Entonces, por ejemplo, no sé, si nosotros lo voy a buscar ahora para que veamos, ¿no? RIPTE julio, voy a poner, ¿no? RIPTE julio 2023. Nos dice que el RIPTE de julio fue de 7,4, ¿sí? Entonces, si a mí me asignaban el índice RIPTE, yo tenía que, tenía que tener un reajuste de mi haber previsional de 7,4 en julio. ¿Se entiende o lo estoy haciendo un poco complejo? Porque no es un tema sencillo y no vamos a tomarlo de esta forma, pero tienen que entender el contexto para poder analizar los fallos. Sí, profe, ¿podrías hacer un ejemplo, por ejemplo, con números reales, digamos, aplicándole ese 7,4? Sí, supongamos que yo cobro un haber previsional de 100, ¿sí? Y me dicen que la aplicación de julio es el RIPTE de 7,4. Entonces yo a esos 100 le tengo que agregar el 7,4, que sería 7,40. Entonces mi haber pasa de 100 a 107,40. Genial. ¿Sí? Lo hago con 100 porque es el único número que sé que me va a dar redondo, si no, paso vergüenza. No quiero, entonces con 100 sé que me da seguro. Esto es entonces un reajuste, no un aumento.
Claro, porque digamos, se usa el término de aumento, pero está mal efectuado el término de aumento, porque en plata real, ¿sí? Yo voy a poder comprar lo mismo. En el aumento, esto es mi punto de vista, no lo vamos a preguntar si es aumento o reajuste. En realidad pasa para que ustedes también lo comprendan de esta manera. Si yo cobro 100 y hay una inflación de 10%, y a mí me dan un aumento de 10%, a mí lo único que hacen es equipararme mi haber previsional a la inflación con el fin de que yo pueda tener el mismo valor real para comprar una manzana, para comprar una banana o para comprar la leche. Si yo tengo un aumento, yo puedo adquirir más bienes y servicios o nuevos bienes y servicios. ¿Se entiende la diferencia? Sí, sí. Bien, perfecto. Llegué hasta acá para decirles entonces que lo que hicieron en estos fallos de la Corte fue determinar el porcentaje tanto para calcular el haber inicial, es decir, para actualizar las últimas 120 remuneraciones, como para aplicar la movilidad mes a mes, porque también había beneficiarios previsionales que decían, mirá, yo hace 6 meses que cobro lo mismo y tenemos una inflación de 3% mensual, entonces a mí la plata no me alcanza, ¿sí? Entonces la Corte fue determinando los distintos índices hasta que en el 2008 se sanciona la primera ley de movilidad, ¿sí? Y ahora, ¿qué les dijo la doctora de esa primera ley de movilidad? ¿Se acuerdan? Así no hablo yo sola y hacemos un repaso. ¿Qué dijo? ¿Lo de reciprocidad? No. No, la primera ley, ¿por qué reciprocidad? ¿Qué les dijo de la reciprocidad? No, yo porque estaba pasando el audio del doctor y justo habíamos empezado con el 2008 y después anoté reciprocidad, pero todavía no terminé. No pasa nada. Seguramente el doctor habló de reciprocidad porque en el año 2008 también el SIGIP se convierte en SIPA. Entonces también puede haber, fue como un año muy importante el 2008 en cuanto al sistema previsional. Pero lo que sucede en el 2008 es que se sanciona la primera ley de movilidad. ¿Por qué se sanciona la primera ley de movilidad? Porque desde el año más o menos, si no me equivoco, 2004, con Badaro, la Corte le dice al Poder Legislativo, bueno, ustedes tienen una deuda legislativa, tienen una laguna legislativa, porque ustedes tienen que determinar cuál es el índice de movilidad que vamos a aplicar y no lo están haciendo. Entonces, lo que estoy haciendo yo con un montón de fallos, esperen que... ahí va. Silenciar los micrófonos porque se le interrumpe. Sí, ahí silencié. Gracias. Perdón, ya vuelvo. Entonces, la Corte lo que le dice en Badaro 1 al Poder Legislativo es, mirá, vos tenés que legislar, yo no tengo que decir cuál es el índice, vos tenés que sancionar una ley de movilidad. Y bueno, el Poder Legislativo se ve que se tomó su tiempo y recién en el año 2008 sanciona la primera ley de movilidad. Esa ley de movilidad estuvo vigente hasta el año 2017, que se sanciona una nueva ley de movilidad. No sé si se acuerdan, quienes trabajen por el Congreso capaz lo recuerdan, esa imagen del señor con el mortero. Bueno, ese día se sancionó la ley 27426, que fue la que modificó a la primera ley de movilidad, que estuvo vigente bastantes años. Esa ley fue declarada inconstitucional en varios aspectos. En el año 2019, no sé también si se acuerdan, con la ley 27541, se decreta la ley de emergencia económica. Con esa ley de emergencia económica, entre otras cosas que determina esta ley, se suspende la ley 27426 de movilidad y se invita al Congreso a sancionar una nueva ley. ¿Por qué se invita? Porque dicen, bueno, esta ley de movilidad tuvo tantas declaraciones de inconstitucionalidad, está perjudicando a los beneficiarios previsionales, hay que sancionar una nueva. ¿Pero qué sucedió? El COVID-19. Entonces, hasta el año 2021 no tuvimos ley de movilidad, sino que lo que teníamos eran decretos presidenciales que determinaban cuánto iba a ser ese reajuste de forma mensual. Y en el año 2021 se sanciona la ley 27609,
que es la ley de movilidad que tenemos vigente hoy en día, ¿sí? ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Qué más recuerdan de movilidad? La profesora Nicoleta dijo que es el índice combinado entre los aportantes, jubilados y los recursos y que se actualizan los meses de julio y diciembre. Bien, ¿en qué ley de movilidad es eso? En la 26417, la del que se mencionó en el 2008. 26417. Esa, perfecto, ¿está vigente o no está vigente? No. No está vigente. Después tenemos la 27426, que hacía aumentos, ¿qué? ¿Cada cuántos meses? 3. Cada 3, muy bien. Marzo, junio, septiembre y diciembre. Y también tenía un índice combinado. Esa tampoco está vigente. Y ahora tenemos la ley 27609, que hace aumentos ¿de qué forma? 4 pagos. 4 pagos de ajuste. La nueva ley, la 27609. 2 veces por año. ¿Por decretos? No, Marzo, 2 veces junio, por septiembre año, y diciembre. bien. En marzo y en septiembre. Pero esa es la 27600, la 27426. La 27609, que es la vigente, como decía Marcelo, tiene 4 aumentos. ¿En qué meses? Marzo, junio, septiembre y diciembre. Bien, perfecto. ¿Y el índice de actualización les dijo la doctora cuál era? 50%. ¿Cómo? RIPTE puede ser, y el índice 50% general de RIPTE y 50%. Sí, el índice general de remuneración de salarios. El índice de precio al consumidor, que establece el INDEC. Lo que hace la ley 27609, desde mi punto de vista, es una mezcla de las otras 2 leyes. Toma la actualización trimestral, que está muy bien en un país con proceso inflacionario, porque si no quedarían desfasados, y hace una combinación de índices, 50% RIPTE, 50% índice de precio al consumidor. Y esa ley es la que actualmente está vigente y actualmente se aplica. Entonces, cuando ustedes escuchan en la tele que dicen aumento a jubilados de septiembre, no es ningún aumento, es lo que dispone la ley, ¿sí? Se calculó el índice y se le aplicó al beneficiario previsional. ¿Sí? ¿Dudas de esta unidad? Profe, ¿en el parcial van a preguntar por número de leyes? Puede ser, pero va a ser súper intuitivo. Capaz que preguntamos cómo era el ajuste en la ley 26417, que es la primera, o cómo es el índice combinado de la 27609. Eso sí podemos preguntarlo. De hecho, el parcial todavía no lo preparamos, lo vamos a armar mañana. Pero eso sí podríamos preguntar. Lo que no vamos a preguntar, por ejemplo, es qué dice Badaro en el considerando 2. Si hacemos una pregunta de los fallos, es en base a lo que vieron con la doctora Nicoleta en la clase. Bien, gracias. Bien, bueno, entonces, empecé por movilidad porque me parece que era el tema que quizás más tenían que repasar, porque sé que con la doctora estuvieron repasando el resto de los temas. Entonces, me parecía bien empezar por esa unidad. Y ahora vamos a empezar por la primera parte, hacemos todo un repaso y después hacemos el momento de las dudas. ¿Les parece bien? Sí. ¿Algo que no haya quedado claro de movilidad? ¿Qué le digo? Los últimos índices, si puede ser, por favor. ¿Los últimos índices de la ley 27609? Sí, por favor. 50% RIPTE, 50% índice de precios al consumidor. Esperen que les voy a buscar la ley, así se los copio en el chat. Sí, mejor que lo pongan en el chat porque así mejor.
Profe, la primera ley no fue la 24463, la primera ley. No, la 24463 es la ley de solidaridad previsional, pero esa ley no fijó ningún índice. Si bien nos habla de movilidad, no nos dice cómo y cuánto. No sé quién me habló porque justo puse el chat. ¿Quién era que me habló? ¿Natalia? Yo, profe, Natalia, sí. Sí. Nos habla de movilidad, pero no nos dice cómo calcularlo. Por eso no la interpretamos como la primera ley de movilidad. ¿Se entiende la diferencia? Sí, perfecto. Y ustedes me dijeron el artículo 7 de la 24463 o el artículo 9. El artículo 7. Porque no sé si alguien escuché decir el 9, es el 7 de la 24463 que habla de movilidad. Esperen, bueno, se ve medio mal como lo estoy copiando y pegando, pero dice índice general de salarios y RIPTE, 50% y 50%, pero estoy buscando en la ley dónde dice el 50% y no lo encuentro, porque no sé si ustedes entraron a ver la ley. Tiene como una cuenta matemática, por así decirlo, y no dice 50%. Pero en alguna parte de la ley dice que es el 50% de un índice y el 50% del otro índice, ¿sí? ¿Por qué tenemos un 50% y un 50%? Porque es un índice combinado. Combina dos tipos de coeficientes para determinar que un número para aplicar ese aumento. ¿Se entiende? ¿Sí o más o menos? Sí, esta parte para mí quedó clara. No me quedó muy claro cuál sería entonces la primera ley que dio un... La primera ley de movilidad es la 26417. Esa es la primera ley de movilidad. Nuestra primera ley de movilidad que nos dice, se aplica la movilidad este mes y este mes, y este es el índice, es la 26417. Después tenemos lo estoy anotando en el chat, la 27426, que es la del año 2017. Después tenemos la 27541, que es la de 2019, que suspende la 27426. Después tenemos decretos presidenciales que determinan el porcentaje. No hay ley durante este periodo porque la ley estaba suspendida, supuestamente porque el Congreso iba a estar tratando una nueva por un periodo de 180 días que después se estiró por la pandemia. Y después tenemos la 27609, que es del 2021, que esa es la vigente. ¿Sí? Perfecto, Ahí profe. se ve mejor. ¿Es más claro? Sí, ahora quedó claro. Gracias, profe. La ley 24463, en su artículo 7, nos decía que los haberes previsionales iban a tener un índice de movilidad que lo tenía que determinar no sé si ahora, como tiene el texto actualizado, no sé si lo vamos a encontrar, pero la ley 24463 decía que el Congreso de la Nación tenía que dictar una ley de movilidad para determinar cuál iba a ser ese porcentaje, el artículo 7 de la 24463. Sin embargo, no se sancionaba esa ley. Por eso, nuestra primera verdadera ley de movilidad es la 26417. ¿Ahí quedó más claro, Natalia? Sí, ahora sí quedó clarísimo. Bien. Gracias, profe. ¿Y el resto cómo venimos? Bien. Bien, perfecto. Entonces, ahora nos vamos a la primera parte, ¿sí? Vamos a hacer un repaso porque lo vimos bastante claro en las clases porque tuvimos tiempo para desarrollarlo y después nos vamos al CIPA, que quizás es la unidad que más complicaciones puede traer. Nosotros dijimos que el ser humano siempre pretendió al derecho de la seguridad social, o a la seguridad social, mejor dicho, porque recién podemos ubicar el nacimiento del derecho de la seguridad social moderno con la Revolución Industrial en Alemania con Bismarck. Antes de eso, había seguridad social, había protección social,
pero no como lo conocemos hoy en día y no de una forma estructurada en cuanto a derecho. También en esa parte yo les había dicho que por supuesto no había derecho de la seguridad social porque en muchas épocas ni siquiera había un derecho común. Entonces, al no haberse gestado el derecho común, tenía lógica que el derecho de la seguridad social se abstraiga un poco más. Entonces, en esta evolución del derecho de la seguridad social, nosotros llegamos, como les decía, a la Revolución Industrial con Bismarck en Alemania. ¿Qué se acuerdan de Bismarck? Así no hablo sola. Planteó los derechos sociales, pero solamente para los trabajadores. Planteó los derechos sociales, pero solo para los trabajadores. ¿Por qué? Porque se había desarrollado un estado, había pasado el estado agrario al estado industrial y había nuevas crisis. Del estado agrario al estado industrial, ¿y qué había sucedido? Una nueva clase. ¿Una nueva clase de qué? Porque decían que el derecho a la seguridad era solo para los trabajadores. Bien, era solo para los trabajadores porque la idea era solucionar los problemas de esa época. ¿Cuáles eran los problemas de esa época? Los accidentes laborales. Los accidentes laborales y ¿qué más? Largas jornadas también de trabajo. Largas jornadas de trabajo. ¿Y qué pasaba con las mujeres y los niños? También trabajaban. Sufrían jornadas agobiantes de trabajo. Entonces, lo que intenta hacer Bismarck es dar respuesta a los problemas de la época, ¿sí? ¿A través de qué? ¿Se acuerdan? A través de un seguro social. Muy bien, a través de los seguros sociales. Muy bien. ¿Y cómo lo implementa? ¿A través de un seguro de enfermedad para los trabajadores? A través de un seguro de enfermedad, a través de un seguro por despido, a través de un seguro por accidente. Él lo que intenta hacer es dar una solución a la época a través de un sistema contributivo. ¿Por qué decimos que intenta dar una respuesta a través de un sistema contributivo? Porque él lo que va a hacer es cobrar ese seguro para las contingencias futuras que podrían suscitarse a esos trabajadores o trabajadoras. En cambio, si avanzamos un poquito más en el tiempo y llegamos a Beveridge, que está en Inglaterra, en plena Segunda Guerra Mundial, ¿cómo es el sistema que él plantea y por qué? Para todos, para todas las personas. Plantea. Bien, para todas las personas. Bien, ¿y por qué? ¿Por qué plantea esto? Porque pudo ver lo que Bismarck no vio y convengamos que veníamos de la guerra. Bien, para ¿y cubrir, qué más? Claro. Está muy bien. ¿Sabían que... ¿Cómo, Florencia? Perdón. No, sí, eso, para proteger a más individuos de la sociedad. Bien, porque sabía que las consecuencias de la guerra iba a dejar a muchas personas con distintas contingencias. Entonces, por eso, él plantea un sistema de tipo contributivo y no contributivo destinado a toda la sociedad. ¿Y con qué fin? O mejor dicho, ¿con qué detalle? Con un sistema de salud gratuito para toda la población. Y eso fue revolucionario para la época. Después, tanto el sistema de Bismarck como el de Beveridge se fue expandiendo a lo largo y a lo ancho del mundo y cada país fue adoptando conforme sus características el sistema que consideraba que mejor se adecuaba a su tipo de sociedad. Y lo que vamos a analizar ahora es el sistema actual de la seguridad social en nuestro país. ¿Cómo definimos a una contingencia?
una necesidad que sufre una persona a lo largo de su vida. Bien, ¿y qué más? ¿Y que el Estado qué? Tiene la obligación de cubrirla. Claro, quiere y debe. Tiene la obligación de cubrirla. ¿Y cómo va a tener esa obligación de cubrirla? ¿A través de qué? De los subsistemas. A través de los subsistemas. Perfecto. Va a legislar en consecuencia. Va a legislar en consecuencia para alcanzar, ¿sí?, la satisfacción de esa contingencia que tiene esa persona. Entonces, nosotros definimos así a la contingencia, también vimos la clasificación, hay algunas cosas que no las quiero repetir porque prefiero avanzar con el subsistema del CIPA, pero las contingencias se van a clasificar en patológicas, biológicas, ¿qué más? Patológicas, biológicas, Sociales, económicas, sociales. económicas y sociales. Perfecto. Y cada subsistema va a cubrir una contingencia distinta. Vimos también, estoy pensando en el orden que lo vimos en la clase, vimos también que el derecho de la seguridad social se vincula con otros derechos, como por ejemplo, sí. Yo acá en la contingencia, capaz que lo copié mal. Sí. ¿Cuántas son? ¿4? 4. Biológicas. Biológicas. Sí. No, me voy a confundir. Patológicas, biológicas, sociales y económicas. Pero yo lo que les había dicho en la clase es que quizás en algún libro lo encontraban como económica y social juntas. Que eso podía pasar, que lo encuentren juntas. Bueno. Biológicas, nacimiento, vida y muerte. Las biológicas son nacimiento, muerte y vejez. Sí. Las patológicas, enfermedades profesionales, enfermedades inculpables, accidentes de trabajo. Las sociales, cargas de familia, y las económicas, el desempleo. Listo. Bien. Listo, después, por otro lado, vamos a tener el vínculo del derecho de la seguridad social con otras ramas del derecho. Con el derecho del trabajo, porque ambos son derechos de tipo protectorio. Con el derecho administrativo, porque nosotros tenemos que pasar por un procedimiento administrativo para tutelar nuestros derechos. ¿Qué más? Con el derecho internacional, por las distintas convenciones y tratados, y ahí es importante tener en cuenta el convenio 102 de la OIT, y también tener presente las fuentes formales y materiales que tenemos en nuestro derecho. También el vínculo que existe con el derecho tributario, porque se acuerdan ese triángulo del se cortó. Sí, se cortó. Sí, me parece que se le cortó la profe. A ustedes también. Bueno. Sí, se cortó. Profe, se le cortó. Sí. ¿Se me cortó? Sí, y ahora recién de nuevo le escuchamos. ¿En qué parte me quedé? Sí, se quedó en el derecho tributario. Ok, en el derecho tributario, por este triángulo que yo les había mencionado, donde nosotros tenemos los recursos, la voluntad política y las contingencias cubiertas. Entonces, si nosotros tenemos voluntad política y recursos, podemos cubrir más contingencias. Ahora, si nuestros recursos son muy débiles, la voluntad política puede ayudar, pero no vamos a tener forma de cubrirlo. Y en ese sentido también analizamos los distintos principios de la seguridad social, el de igualdad, el de subsidiariedad, el de universalidad, el principio de, ¿cuál más vimos? El de pro homine, solidaridad. El de solidaridad, vimos también el principio de progresividad y no regresividad. Todos esos principios hacen a nuestro derecho de la seguridad social y es importante que los conozcamos porque en algunos casos los tenemos que aplicar cuando hay laguna normativa o también los tenemos que aplicar al momento de resolver si soy juez o los tenemos que aplicar al momento de legislar, ¿sí? Recuerden que el derecho de la seguridad social es un derecho de tipo social que busca satisfacer las contingencias que tienen las personas a lo largo de su vida con el fin de alcanzar un bien común para toda la sociedad. ¿Por qué? Porque ve a la persona dentro de la sociedad y no la ve como
como un ciudadano aislado, sino que ve a la persona dentro de la sociedad. Después también vimos cómo se financiaban cada uno de los subsistemas. Eso no lo voy a mencionar porque lo tienen en el cuadro del aula virtual. Y creo que no me olvido más de estas primeras 4 unidades que vimos juntos. ¿Alguien tiene alguna duda respecto a lo que vimos hasta ahora? No, faltaría lo de la triple autonomía. Que lo vimos, bien, perfecto, es verdad. También vimos la triple autonomía legislativa porque tiene leyes propias, pero recuerden que no tenemos un código. También tiene autonomía científica porque es una rama autónoma del derecho para poder estudiarla. Y también tiene autonomía jurisdiccional porque tiene un fuero federal que es propio. ¿Sí? Bien, y ahora sí entramos como a la estrella de este parcial, que es el SIPA, el Sistema Integrado Previsional Argentino. Este Sistema Integrado Previsional Argentino, lo que tiene, o la característica que tiene el SIPA, es que va a cubrir las contingencias de vejez, invalidez y muerte. Y lo va a cubrir a través de prestaciones contributivas y de prestaciones no contributivas. Las prestaciones contributivas son el beneficio jubilatorio, que es PBU, PCE y PAP, la pensión por fallecimiento, la prestación por edad avanzada y el retiro transitorio por invalidez. Y la prestación no contributiva es la PUAM, la Pensión Universal para el Adulto Mayor, que la vamos a tener en la ley. ¿En qué ley tenemos la PUAM? En la 27260, donde en esta ley nosotros también tenemos el Programa Nacional de Reparación Histórica. Si en ese Programa Nacional de Reparación Histórica es donde nosotros, también lo vamos a ver en esta unidad, se intenta dar una respuesta a estos haberes mal calculados por la falta, y lo unimos con la unidad 6, por la falta de una ley previsional. Como no tuvimos una ley previsional una ley de movilidad durante muchos años, eso también impactó en los cálculos y por eso tenemos la ley de reparación histórica. Entonces, vejez, invalidez y muerte son las contingencias que cubre, prestaciones contributivas y prestaciones no contributivas. El principio rector de este subsistema es el principio de solidaridad. Se va a financiar de forma distinta si el trabajador es autónomo o si el trabajador es en relación de dependencia. En el caso de los trabajadores en relación de dependencia es un 11% de aporte y un 16% de contribución. Y en el caso de trabajadores autónomos es un 27%. ¿Qué más de esta primera parte? ¿Qué más vieron con el doctor antes de entrar en cada uno de los requisitos de cada beneficio? La PEA. Bien, la prestación por edad avanzada, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más recuerdan de esta primera parte? Vimos algo de moratoria también. Bien. La moratoria lo vamos a ver ahora que empezamos a analizar cada uno de los beneficios. Nosotros vamos a tener 4 beneficios contributivos y un beneficio no contributivo. Los beneficios contributivos son el beneficio jubilatorio, el beneficio de pensión, el retiro por invalidez y la PEA. Y la PUAM es la no contributiva. Requisitos para acceder al beneficio jubilatorio, que es PBU, PCE y PAP. La PBU es la prestación básica universal, tenemos que tener 30 años de aportes, 60 años de edad las mujeres, 65 años de edad los hombres. Mismos requisitos para la PCE y para la PAP, lo único que va a diferenciar es cuándo hice yo esos aportes. Si los hice antes del 94 va a ser PCE, si los hice después del 94 va a ser PAP. A partir de ese PBU, PCE y PAP, más las últimas 120 remuneraciones, me van a hacer a mí el cálculo de ese haber previsional. Con ese cálculo del haber previsional, yo voy a determinar mi haber inicial. Si yo voy a tener mi haber inicial, y a partir de ahí es que se me va a aplicar ese cálculo de movilidad. Se me va a aplicar ese cálculo de movilidad
a partir de ese haber inicial que yo tengo, que no se modifique ese haber inicial, salvo que nosotros luego hagamos un reclamo judicial. ¿Por qué el doctor les habló de moratorias? Porque puede suceder que en algunos casos no alcance esos 30 años de aportes que me pide a mí la ley. Entonces, en nuestro país hemos tenido distintas leyes de moratoria que lo que nos permite es regularizar esos años de aportes y aquellos años de aportes faltantes que nosotros tenemos los podamos compensar. Algunos hablan de comprar años de aportes, pero nosotros no estaríamos comprando esos años de aportes. Nosotros lo que hacemos es regularizar, ¿sí?, esos años que a mí me faltan, porque en nuestro país tuvimos muchos años en los que, no quiero decirlo de una forma errada, durante muchos años el empleo no registrado era muy común. Entonces hay muchas personas que no tienen aportes porque trabajaban en un empleo no registrado. Entonces para eso nos sirve la moratoria. ¿Se entendió el beneficio jubilatorio? Que va a cubrir la contingencia vejez. Después vamos a tener el beneficio de pensión por fallecimiento, donde vamos a tener al causante y al causaviente. El causante es la persona que va a fallecer y el causaviente es el que va a poder pedir el beneficio. ¿Dónde están determinados los causavientes? En el artículo 53 de la 24241. Es importante que ustedes sepan quiénes son los causavientes. Vamos a tener la pensión derivada o la pensión originaria, dependiendo si la persona falleció en actividad o si falleció estando ya jubilado. Ese beneficio de pensión entonces corresponde para cubrir la contingencia de vejez y se va a calcular con la PBU, la PC y la PAP, pero no va a ser la PBU, la PC y la PAP completa, sino que va a ser un 70% de esa PBU, PC y PAP. Y después vamos a tener el retiro transitorio por invalidez, que cubre la contingencia justamente de invalidez para aquellas personas que no tengan la edad jubilatoria, es decir, 60 las mujeres, 65 los hombres, pero que tengan una incapacidad psíquica, física del 66% o más. En ese caso, lo que tiene que hacer la persona es iniciar el trámite ante las comisiones médicas para que se reconozca ese porcentaje de incapacidad y tener la regularidad de aportes. ¿Que cómo tiene esa regularidad de aportes? En los últimos 36 meses, desde que tiene esa primera manifestación invalidante, donde se manifiesta esa invalidez, tener al menos 18 meses de aportes computables. Después vamos a tener la PEA, que es, estoy haciendo un repaso, después si hay alguna duda de cada uno en particular me dicen. Después tenemos la pensión, la PEA, que es la pensión para el adulto mayor, la pensión por edad avanzada, PEA, pensión por edad avanzada o prestación por edad avanzada. En esta prestación por edad avanzada la persona tiene que tener 70 años, no importa si es mujer u hombre, tiene que tener en los últimos 10 años de que va a pedir el beneficio, 5 años de aportes, 8 años de aportes, de los cuales 5 tienen que estar entre los últimos 8. Por eso decimos que es una prestación contributiva, porque nos piden 10 años de aportes, de los cuales 5 tienen que estar en los últimos 8. 10 años de aportes, de los cuales 5 tienen que estar en los últimos 8, desde que yo voy a solicitar el beneficio. 70 años no distingue entre hombre o mujer, como sí lo hacen las otras prestaciones, y va a dar derecho a pensión. Es decir, que si un beneficiario de la PEA fallece, su causaviente puede pedir el beneficio de pensión. En cambio, la PUAM es no contributiva, no va a dar derecho a pensión, no me piden años de aportes, pero sí tengo que tener 65 años de edad, tampoco hace distinción entre hombre o mujer. ¿Por qué el doctor habló de reciprocidad jubilatoria? Porque la reciprocidad jubilatoria, lo que nos determina, la reciprocidad jubilatoria, determina que yo puedo tener aportes en distintas cajas, no solo en la Caja Nacional que es ANSES, sino en la Caja de la Provincia de Buenos Aires, en la Caja de la Provincia de Corrientes, y en base a eso
poder tener un beneficio solo. Yo aporto en las distintas cajas, pero voy a tener un solo beneficio. ¿Quién me lo va a pagar? La caja otorgante, la que me da el beneficio, con la que yo cumplí con los requisitos, a quien yo se lo solicité. Y la caja participante va a ser aquella caja que va a enviar los fondos que yo aporté durante los meses que tuve en esa caja. Por eso hablamos de reciprocidad jubilatoria. ¿Se entendió? ¿Hasta acá hay alguna duda? No, pero yo le quiero hacer una consulta, profesora. Sí, Cuando el profesor habló de moratoria, dijo que la PEA con una moratoria se podía transformar en PBU, ¿puede ser? ¿Quién dijo eso? El doctor, al final de la clase. Y habló también de que la PUAM se podía transformar en una jubilación, pero no llegué a notar a cuál. ¿Puede ser la PAP? No, la PUAM en realidad es no contributiva y si yo entro en una moratoria dejaría de percibir la PUAM para percibir la jubilación ordinaria, pero son muy pocos los casos. Bueno, pero se puede transformar, eso quería saber. En realidad también no se transforma, ese beneficio se da de baja y se adquiere uno nuevo. Que sería la PBU. La PBU, la PC y la PAP, exactamente. Perfecto, las tres juntas. Sí, siempre las tres. Puede ser que vos un componente no lo tengas. Por ejemplo, yo no voy a tener PC porque es después del 94 y yo nací ese año, entonces no voy a tener. Sí, ahora entiendo. Bien. Y la PEA se puede también transformar en PBU. Y también depende... en realidad, en realidad todos los beneficios son vitalicios. Al ser vitalicios, yo los percibo hasta el día que me muera. Sin embargo, si yo tengo una PEA y entro en una moratoria, podría solicitar esa transformación. Pero habría que, en primer lugar, que me acepten la moratoria, pasar el socioeconómico y que después sí se convierta en jubilación ordinaria, pero no si yo sigo trabajando. Lo puedo hacer si entro en una moratoria. Y si la moratoria permite a beneficiarios del SIPA ingresar, porque a veces algunas moratorias no lo permiten, dicen que aquellos que tienen otro beneficio no pueden ingresar a la moratoria. Sí, ahora entendí. Bien. Y lo último que queda de este subsistema, y pasamos a las dudas, es el Programa Nacional de Reparación Histórica. Ustedes lo que tienen que saber es que se crea justamente por esto, porque el Estado reconoce que tiene una deuda con los beneficiarios previsionales y les hace ofrecimientos a través de acuerdos transaccionales en donde mejora los saberes previsionales de cada uno de ellos a costa de que estas personas desistan del juicio que tienen o que no inicien otro juicio. Ustedes tienen que saber que podrían aceptar reparación histórica quien tenía un juicio iniciado, quien tenía una sentencia firme y quien no había iniciado juicio. Y también tienen que ver cómo es el retroactivo que se le ofrece a cada uno de ellos. Saber que la propuesta que hace la ANSES se la hace al jubilado o al pensionado, a la jubilada o al beneficiario previsional, le hace un ofrecimiento, todo ese ofrecimiento es de forma virtual, el beneficiario previsional aceptaba a través de la huella digital y después ese acuerdo tenía que ser homologado judicialmente, y una vez homologado judicialmente ya tenía que la Administración Nacional de la Seguridad Social abonar ese haber reajustado, es decir, con un nuevo monto. De la ley 27260 que tienen reparación histórica y PUAM, tienen que saber únicamente del artículo 1 al artículo 27. Todo el resto no tiene que ver con seguridad social y no lo vamos a pedir. ¿Sí? Repasen todos esos artículos que tienen que ver con lo que vinimos hablando, pero porque es una ley muy extensa, entonces por eso les hago la aclaración. Bien, ahora sí, dudas. De lo que hablamos o de lo que venían estudiando, si algo no mencioné. Siempre hay algo que queda fuera, porque piensen que la clase de repaso dura 1 hora, 1 hora y media, y nosotros venimos medio cuatrimestre viendo esto. Entonces, bueno,
Sé que muchos temas quedan afuera, pero es más o menos para hacer un repaso general. Profe, de la ley que dijo recién, de los artículos 1 al 27, es de la ley de reparación, la 27260, ¿no? 27260. Del artículo 1 al 12 tienen reparación histórica y del 13 al 27 la PUAM. Muchas gracias. ¿Alguien más? Igualmente, si surge alguna duda de acá al viernes, me pueden escribir por el aula virtual. Yo no tengo ningún problema de que me escriban por el aula virtual, ¿sí? Gracias, profe. Profe, yo tengo una duda. Sí, obvio. Con respecto a la PBU, cuando faltan años de aporte, que estos se podían complementar, usted lo mencionó, por ejemplo, con tareas de cuidado. ¿Cuáles otras son que están enumeradas? ¿Cómo que están enumeradas? O sea, claro. Que las enumeró el doctor. Porque yo tengo anotado falta de servicio por exceso de edad, tareas por cuidado de hijo. Bien, sí, ¿qué más? Y moratoria. Y moratoria es. Bien, eso lo que no sé cómo lo habrá dicho o cómo lo habrás anotado. Para completar esos 30 años de aportes, nosotros podemos acceder a la moratoria. Actualmente tenemos vigente la compensación por tareas de cuidado por hijos. Eso no sabemos si va a estar vigente para siempre, porque fue una ley que dijo, bueno, a partir de ahora, quienes tienen un hijo o quienes tienen un hijo con discapacidad o una hija, van a completar por cada hijo un año de aportes que le falten. Y después, cuando una persona tiene más de la edad jubilatoria, por cada año de exceso, por cada 2 años de exceso de la edad jubilatoria, se le suma un año más. Eso puede ser que haya dicho el doctor, para poder completar esos 30 años de aportes. ¿Ahí queda un poquito más claro? Sí. Bien. Rodrigo, ¿qué habías preguntado? ¿Eras vos? ¿Bonelis? No, estoy con la cuenta de mi pareja. Ah, perfecto, no hay problema, es para saber si quedó claro. Soy Guillermina. Perfecto, ¿quedó claro? Sí. Bien. ¿Alguien más con alguna duda? Yo no tengo problema, lo que ustedes quieran preguntar. Y si de acá al viernes hay alguna duda por el aula virtual, ya saben que me pueden escribir. Otra duda que también estuve así repasando es cuando nos referimos a, por ejemplo, o sea, estuve leyendo en general, una asignación contributiva y condicionada es porque, no sé, pongo el ejemplo de una asignación por embarazo, tienen que estar... No, ¿eso dónde leíste? Porque asignaciones familiares no entra. Y cuando decís condicionada, ¿en dónde lo viste vos? No, porque yo me había anotado en la libre, por eso. Y ahora la estoy cursando. Ok, no, asignaciones familiares no entra. Y el término condicionada nosotros no lo usamos. Porque en el examen decía, por ejemplo, la asignación por embarazo para protección social es una asignación contributiva no condicionada, una asignación no contributiva condicionada, o sea, figuraba así en el examen. ¿En nuestro examen? Sí. ¿Y cuál era la opción correcta? ¿Contributiva o no contributiva? No lo sé, por eso la estoy cursando. Ah, no, bueno, puede ser que esa pregunta haya sido capciosa. Porque las asignaciones familiares pueden ser contributivas o no contributivas. ¿Que tienen que cumplir requisitos? Sí, pero eso no es sinónimo de condicionado. Capaz lo usamos como para hacer una trampa en el múltiple choice del examen. Ah, bueno, ok. Bien, pero igual asignaciones familiares lo dejamos para el que viene. Bueno, ¿alguna duda más? Nada capcioso, ¿no, profe? No sé, mañana vamos a armar el examen, pero lean bien las preguntas.
La última consulta, y no la molesto más. ¿Podría repetir cuáles son los 4 beneficios contributivos? Sí, PBU, PC y PAP, beneficio jubilatorio. 1. Pensión por fallecimiento, retiro por invalidez y PEA. ¿Lo puede decir más despacio, profesora? Sí. PBU, PC y PAP, que es el beneficio jubilatorio. Pensión por fallecimiento, retiro por invalidez y PEA. Gracias. Y la no contributiva, la PUAM. Gracias. Bien, ¿qué más? Profe, pregunta con respecto al parcial. Sí, no sé cómo va a ser el parcial, todavía no lo definimos, lo vamos a hablar mañana. No, eso lo sé, pero con respecto, no sé si ustedes lo suelen tomar así, no sé, desarrollo que dice, no sé, el artículo 5 de la ley 24463. No tomamos así. Si tomamos a desarrollar es, por ejemplo, desarrolle el principio de igualdad o desarrolle quiénes son los causavientes, desarrolle qué es reciprocidad jubilatoria, pero no qué dice el artículo 5 de memoria. Eso no lo tomamos. El examen seguramente sea escrito, tengo una parte de múltiple choice donde una sola opción es correcta, puede tener algo de verdadero o falso y quizás alguna a desarrollar. Gracias, profe. Bien. No sé si yo escuché mal, pero usted había dicho que la pensión por fallecimiento cubre la contingencia vejez, ¿o yo me equivoqué? No, muerte. Genial, La pensión genial. por fallecimiento cubre la contingencia muerte. La vejez la cubre, si lo dije, capaz que me equivoqué cuando lo mencionaba. La PEA, la jubilación y la PUAM cubren la contingencia vejez. La pensión por fallecimiento, muerte, y la jubilación por edad, el retiro por invalidez cubre la contingencia incapacidad. Si lo dije mal, capaz fue por la confusión de estar hablando, pero esas son las contingencias que cubre. Gracias. Bien. Bueno, si surgen dudas de acá el viernes, me escriben por el aula virtual. No sé si les pareció útil esta clase de repaso, si tienen algo para decirme. Profesora, gracias. ¿Sí les sirvió? A mí sí. Sí, gracias. A mí también, Bien. gracias. Sí, profe, muchas gracias. Lo que siempre hago es pedirles disculpas porque es como todo muy resumido en poquito tiempo, pero bueno, es como para sumar un poco más para el examen, ¿sí? Bueno, Gracias, profe. que tengan una linda noche y cualquier cosa me escriben por el aula virtual. Gracias, profe. Chau, chau. Hasta luego.